Bien, este es un laboratorio adicional bastante breve del curso de Administración de Redes nivel básico, solo para graficar la importancia de Spanning Tree dentro de un entorno switchado. Tenemos dos switches, los cuales hemos conectado mediante un enlace doble, ¿cierto? A través de su interfase Giga 1 y Giga 2, Giga 01 y Giga 02. Spanning Tree está activado por default en los switches, por ende Spanning Tree en este momento está funcionando. Hemos seteado este servidor con un pool de HCP y estos laptops obtienen su dirección IP desde ese servidor de HCP, y en este momento está corriendo un ping continuo desde ese host, ¿cierto?, hacia ese host y viceversa. ¿Ya? Ambos se están corriendo ping continuos uno al otro por medio de estos switches. ¿Ok? Acá tenemos el bridge ID de cada switch, ¿cierto? Y vemos que obviamente, como este es el menor, este switch es el root. ¿Ya? Este switch acá es el root. ¿Ya? Y obviamente una de las dos puertas, en este caso Giga, quedan blocking, en este caso la puerta Giga 2, porque es la que está conectada a la Giga 2 de acá, que es la que tiene en el fondo mayor, en este caso por ID. Entonces la que tiene menor por ID, que es que es la Giga 1, porque está conectada a la Giga 1 de acá. Entonces, como tiene menor por ID, es la root port de este switch. Entonces, show spanning tree VLAN 1, estamos haciendo correr una sola instancia de spanning tree, ¿cierto? No tiene sentido correr otra. Entonces la puerta Giga 02 está en modo con estatus de blocking. Es la situación normal y los pings están corriendo. Entonces lo que vamos a realizar es que vamos a desactivar spanning tree en los switches para ver precisamente cuál es el efecto que tiene spanning tree en el sistema. Además vamos a estar monitoreando la CPU de nuestro host físico, ¿cierto? Nuestro computador físico, que es donde está corriendo, ¿no es cierto?, este laboratorio. Entonces voy a irme a este switch, voy a, ¿no es cierto?, hacer un no spanning tree VLAN 1, lo vamos a desactivar. Fíjense que en este momento, como este dejó de correr spanning tree, ¿cierto?, este otro switch al cabo de algunos segundos va a detectar eso y se va a poner como root del sistema. Y aunque sea root del sistema, va a seguir manteniendo una puerta blocking, porque es el único switch, ¿no es cierto?, que corre spanning tree. Por ende debe haber algún root y va a ser él. ¿Ok? Eso va a ocurrir al cabo de algunos segundos. Ahí está, se fijan, este se transformó en root. This bridge is the root. Y fíjense que aunque sea root, tiene una puerta blocking, ¿okay?, que sería una contradicción, ya que siempre por definición un switch que es root, todas sus puertas son designadas. Bueno, en este caso el switch que es root tiene una puerta blocking. ¿Por qué? Porque el otro switch no corre spanning tree, o si hubiesen otro, ningún otro corre spanning tree. Él es el único que corre spanning tree. Entonces, como él detecta que hay un loop, tiene que él desactivarlo. Por ende, él pone su puerta en modo blocking. Pero lo que vamos a hacer es que se fijen que a nivel de conectividad no ha habido ningún problema. Pero lo que vamos a hacer es que también lo vamos a desactivar acá, el spanning tree. Entonces, no spanning tree VLAN 1. Ahora sí, se fijan que ya no hay ninguna puerta en modo blocking, en status blocking, porque ahora sí que ya ninguno de los dos switches está corriendo spanning tree. Ahora, la conectividad no hay ningún problema, porque en estos momentos por el sistema están solamente corriendo tramas únicas. Los switches saben perfectamente cómo switcharla, por ende conectividad no existe ningún problema a nivel de conectividad. El problema se da cuando se genere alguna broadcast en el sistema. Cuando se genera alguna broadcast, como está hecho el loop físico, la broadcast va a empezar a dar vuelta y va a quedar atascada en el sistema. Entonces esa broadcast la vamos a generar con este laptop 2, ¿ok?, que la vamos a tener aquí, lo vamos a poner estático, lo vamos a poner DHCP nuevamente, y fíjense cómo empieza a vibrar acá los LED de este laboratorio, pero es por la actividad en que incurren ahora los switches, por el tema de la broadcast que empieza a correr sin fin entre ambos switches. ¿Ok? Empieza a correr esa conectividad sin fin. Y si nos fijamos en la conectividad empieza a tener problemas.
Fíjense además la CPU del computador. La CPU del computador se sube bastante por la actividad que está teniendo el Packet Tracer. De hecho, en este laptop podemos nuevamente generar otras brocas adicionales para que queden atascadas en ese sistema, porque esas brocas quedan atascadas, digamos, se empieza a generar lo que se llama una tormenta de brocas, y precisamente vemos que nuestra conectividad, además que fíjense que los pings que llegan tienen un delay altísimo, 200 milisegundos, antes estábamos en 0 y 1 milisegundo, 204, 169 milisegundos. Por el lado de acá pasa lo mismo, se fijan, 300 milisegundos, 400, tenemos un delay bastante alto. Es precisamente el fenómeno que ocurre en una red física. A pesar de que esté el simulador, ¿no es cierto?, Packet Tracer, tiene un comportamiento bastante similar a lo que ocurre en una red física cuando en algunas situaciones los administradores de TI, ¿no es cierto?, detectan que los switches están con una actividad bastante elevada, nivel de CPU alto, inusualmente alto. Los usuarios de esos switches, los usuarios de los hosts, ¿no es cierto?, detectan que la conectividad está lenta, muy lenta. El administrador hace algunos ping, detecta que los ping tienen un valor extremadamente alto, inusual. Bueno, lo que está sucediendo muy probablemente es que hay un loop en la red, como en este caso. ¿Por qué? Porque están corriendo switches que a lo mejor no soportan Spanning Tree o que lo tienen por defecto desactivado. Entonces se está produciendo un loop en el sistema. Lamentablemente el loop no lo podemos chequear con algún comando o cosa así que diga que existe un loop. No existe, por lo menos a nivel de los comandos soportados en Packet Tracer. Pero en este momento existe un loop en el sistema y lo verificamos por la conectividad súper errática que existe. Fíjense la cantidad de paquetes perdidos que tenemos, tanto en este como en este. Y además que tienen un delay altísimo. ¿Ya? Un delay bastante alto, bastante inusual. Eso es lo que sucede, por eso es necesario, ¿no es cierto?, el Spanning Tree, que siempre esté corriendo. Siempre tenemos que tener claro cuál es nuestra topología a nivel de Spanning Tree. Lo que voy a realizar es que voy a activar Spanning Tree en alguno de los switches. Por ejemplo, en este vamos a activar tan simple como Spanning Tree VLAN 1. Fíjense que el switch va a comenzar a hacer un análisis de sus puertas, obviamente para ver cuáles quedan en modo forwarding, cuál queda en modo blocking. En este momento todas las puertas están en evaluación, por ende la conectividad se termina, se corta por unos segundos. Ok, vamos a esperar que pasen, son 30 segundos que tienen que pasar usando el Spanning Tree tradicional, ¿no es cierto?, para que este switch detecte la topología que finalmente va a usar. Entonces vamos a hacer un show Spanning Tree. Ahí ya quedó listo. Entonces fíjense que ya las puertas, aquí hubo una puerta que es la Giga 02, que quedó en modo de blocking. Fíjense que es un switch que es root, pero aún así tiene una puerta alternate o blocking, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque es el único que está corriendo Spanning Tree. Entonces él tiene el que tiene que bloquear, es él el que va a tener que hacer la desactivación del bucle. A nivel de conectividad, la conectividad se ha normalizado perfectamente. ¿Se fijan? Ahí está plenamente normalizada. Y aunque este switch no esté corriendo Spanning Tree, bueno, este sí lo está haciendo y este es el encargado de desactivar el bucle. Entonces ya la red se puede decir que está normalizada, aunque obviamente lo ideal es que ambos switches estén corriendo el Spanning Tree. ¿Ya? Es para que se pudiera apreciar con un poquito más claridad la importancia de Spanning Tree en un entorno, ya que muchas marcas en algunas switches obviamente el Spanning Tree corre por default, pero en algunas otras marcas no. Entonces es importante conocer por qué es tan importante el Spanning Tree en un entorno switchado, como tenemos bucles físicos y que obviamente al momento de generarse tramas broadcast van a provocar un enorme problema en nuestra red de comunicaciones.